El tema de la crisis en Ucrania y esto que está conllevando también a las relaciones tan complicadas entre Rusia y Estados Unidos ha escalado de una manera muy acelerada en estos últimos días y que por supuesto ya deja de ser simplemente una cuestión de los intereses personales del actual presidente Joe Biden, sino que hoy se suma alguien más a este conflicto y es el expresidente Donald Trump, quien sabemos ha sido polémico desde el momento uno y que no lo ha dejado de ser, y justamente esa es una de las mayores preocupaciones en el mundo en estos momentos porque acaba de llegar el tema hasta el Consejo de Seguridad de la ONU, pero ponte cómodo que te voy a contar de qué se trata. Y es que todos conocemos que este conflicto pues claramente había llevado algunos intereses personales del actual presidente estadounidense Joe Biden. Ya les comentaba yo en otro videito que esto está directamente relacionado con los intereses y el beneficio de su propio hijo y que esto pues había puesto también las alertas en todo el mundo porque el utilizar los recursos estadounidenses para un fin propio claramente que era una señal de que esto podría terminar de una muy mala manera y que justamente también lo había anunciado Rusia cuando le habían dicho a los rusos, particularmente al presidente Vladimir Putin y a Sergei, que es el encargado de todos estos diálogos, de estas negociaciones, que si no se comportaban, así lo dijo Estados Unidos, entonces iban a tener que tomar medidas más drásticas y que estas contenían también sanciones para este país, siendo que todos sabemos que históricamente es una muy mala idea venir a atacar de una de esas formas a Rusia y muchísimo más cuando se tiene pues estas crisis en cuanto al tema energético, ¿no? En cuanto al subsidio de ciertos servicios y que Estados Unidos no está viendo por la economía del país y muchísimo menos por la estabilidad de la población, sino que está viendo por sus propios intereses y que gracias a esto hoy el tema llega hasta el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde se platicó acerca de cómo es que ha avanzado pues este tema de la crisis en Ucrania y cómo Estados Unidos y el Reino Unido esgrimieron esta advertencia de nuevas sanciones contra Rusia ante una posible invasión a Ucrania, a pesar de que pues ya Vladimir Putin había dicho, lo único que yo estoy haciendo es resguardando mi territorio porque sabemos que el despliegue de la fuerza pública ahí en Rusia fue dentro del territorio y que Estados Unidos cruzó el Atlántico para ir a defender a Ucrania, ¿no? Para poderles dar ese respaldo que según Ucrania necesitaba, pero pues que esto tiene gato encerrado y es por esto que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne justamente este lunes 31 de enero para discutir las crisis en torno a Ucrania a pedido de Washington, lo cual también nos deja un mal sabor de boca porque sabemos que ya la OTAN a través de Francia y a través de algunos otros países había estado tratando de actuar y pues que estaba sirviendo de cierta manera a los intereses estadounidenses, porque Estados Unidos claro que está poniendo a Rusia como los malos de la historia a pesar pues de estos vínculos que se descubrieron directamente relacionados con el hijo de Joe Biden, ¿no? Y que pues ya vimos junto a sus aliados de la OTAN aumentan esfuerzos para disuadir a Moscú de invadir a su vecino, siendo que no había ningún indicio para pensar que esto se fuera a llevar a cabo y que todo pues surge y nace de la imaginación estadounidense. Más de 100,000 tropas rusas están desplegadas y Rusia realiza otros actos de desestabilización contra Ucrania, lo que constituye una advertencia a la paz, la seguridad internacional y la Carta de la ONU. Esto fueron las palabras del embajador estadounidense ante este organismo, Linda Thomas-Greenfield, y que si lo vemos y lo analizamos, el discurso pues claramente va al despliegue de tropas y de cómo Rusia pues está provocando, por así decirlo, a los Estados Unidos, sabiendo que Estados Unidos pues no tiene nada que hacer de aquel lado del Atlántico y que muchísimo menos estar pues desplegando ellos fuerza pública cuando no había una razón, ¿no? Ante esta invasión, Kiev mandó el domingo a Rusia que retire las tropas que concentró en la frontera entre ambos países y que mantenga el diálogo con los países occidentales si es que seriamente quiere reducir las tensiones. O sea, una vez más convencen a Ucrania de aventarle la bolita a Rusia y de poner toda la tensión y toda la presión pues de aquel lado, pero lo que no nos están contando es que aquí hay mucho más y que, como les platicaba, ya no solamente queda en manos de Joe Biden, sino que ahora viene pues también este expresidente Donald Trump y que hace un discurso pues un tanto particular en estos días pasados y que sabemos pues ha buscado también la manera de volver
a la presidencia. Vamos a escuchar un poquito de su discurso. With a Republican Congress, we will fight for more jobs for American families, fair trade for American workers, and more American factories forging more products, stamped with that beautiful phrase, made in the USA. Aquí nos está diciendo que lo que va a buscar es pues fortalecer a las familias, fortalecer los trabajos y también las empresas para que entonces se pueda tener esta famosa frase de hecho en los Estados Unidos. We will shut down Joe Biden's border disaster. We will again end catch and release. We will quickly complete the border wall. It will be done in 3 weeks. We will end chain migration, and we will make sure those admitted to our country share our values and love our people. Aquí lo que estaba diciendo era que se comprometía a terminar con este desastre migratorio por parte de Joe Biden y que iba a terminar el muro que se estaba construyendo con nuestro país. Y ustedes se preguntarán, oye Sam, ¿pero qué tiene que ver este discurso de Donald Trump con lo que está sucediendo en Ucrania? Bueno, pues aquí hay una clave muy particular y es que recordarán ustedes que también había una crisis allá en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, en donde todos los migrantes habían estado pues siendo llevados por un interés en particular y que esto también se le achacaba a un personaje bastante polémico que es George Soros, y como también pues estábamos viendo que George Soros ha tenido pues una cercanía muy particular con los Estados Unidos y que además hasta se habla pues de cómo es que tenían pactos para estas catástrofes, ¿no? Entonces vamos tratando un poquito del tema de la migración. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues estaban llevando personas, estas caravanas migrantes, a la frontera entre Bielorrusia y Polonia, y que ahora pues vemos cómo esta crisis sigue y cómo hay más de 1,000 personas después de este mes que siguen tratando de entrar a la Unión Europea y pues siguen ahí intentando el llegar a este sueño que se les vendió también, al igual que lo hizo Estados Unidos con el sueño americano, y que justamente vendieron eso, un simple sueño, y que eso ha generado pues que este fenómeno de la migración cada vez sea muchísimo más grande e incontrolable. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué creen que pase si es que este tema llega a las fronteras de Ucrania y de Bielorrusia? Porque si lo vemos, Ucrania está en el medio donde está todo esto, porque aquí tenemos a Polonia, tenemos a Bielorrusia y acá tenemos a Rusia, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a pasar si es que Estados Unidos logra controlar el territorio aquí en Ucrania? Bueno, pues va a suceder lo mismo que estaba sucediendo aquí en Latinoamérica, en donde se utilizaba a México como frontera para que Estados Unidos no tuviera que ensuciarse las manos, por así decirlo, y que si lo vemos, entonces ahora va a tener Estados Unidos el control de Ucrania, porque obviamente Ucrania va a quedar en una deuda que va a tener que saldar de alguna manera, y que esto podría generar un fuerte en contra de Rusia, porque si vemos, Rusia es una extensión bastante grande y que pues estamos también pues aquí analizando el cómo es que Polonia y Bielorrusia, y además de todos estos migrantes, serían utilizados para este propósito, porque además sabemos que si regresa Donald Trump tiene unas políticas pues un tanto violentas acerca de los derechos humanos, y pues que esto también ha derivado en discursos xenófobos y discursos anti-inmigración, lo cual pues es lo mismo que está sucediendo en estas fronteras, y lo cual mantiene a estos migrantes pues en estas situaciones, y que aún más en esta época de invierno, en donde pues si no es una situación complicada la que los pone en estas crisis, es también pues la sociedad que se ha dejado llevar por este tipo de discursos. Y ahora pues este tema de fortalecer Ucrania es una estrategia meramente pensada por los Estados Unidos, porque ¿qué va a pasar si toma a Bielorrusia y toma a Polonia y los hace un frente en contra de Rusia? Bueno, pues entonces ya tendrían aquí una razón más los estadounidenses para quedarse en Europa, y que todo esto iría también en contra pues de los aliados de Rusia, y que sabemos van a tratar de hacer hasta lo imposible por llegar a ese territorio, porque sabemos que Rusia representa hacia los Estados Unidos un gigante y que lo tienen que derrumbar. Por lo tanto, esto es algo muy complicado y que no podemos dejar pasar, porque Estados Unidos podría
estar utilizando a los migrantes como una herramienta de negociación o simplemente como una herramienta para llegar a su objetivo sin importarles el tema de los derechos humanos, porque incluso ya se platicaba de cómo es que pues después de este conflicto se pensaba que Ucrania pudiese recibir a las personas que no estuvieran de acuerdo con el régimen ruso. Ahora sí que esto se está poniendo color de hormiga y veremos qué es lo que pasa después de que dictamine el Consejo de Seguridad de la ONU, qué va a suceder con este despliegue y cómo es que se va a abordar esta crisis humanitaria que está sucediendo allá en Europa. Pero ustedes cuéntenme si ya conocían acerca de estos planes de Donald Trump y conocían acerca de cómo es que Estados Unidos quería formar una fortaleza allá en la Unión Europea. Yo aquí encantada de escucharlos. No se olviden que nos vemos también en todas mis redes sociales y por supuesto en el próximo video.